Muy buenos días, laentrevista.com y el compadre Xavier Rosado y Echanove. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Manuel. Buen día. No, buen día. ¿Cómo estás, compadre? Ándale. Bueno, pues ahora vamos a hablar de qué, compadre. Vamos a hablar de la anticorrupción. ¿Qué es la anticorrupción? El sistema anticorrupción, vamos a platicar un rato, ¿no? Aquí hemos comentado en alguna otra ocasión, o en el cuadrilátero incluso, que el sistema anticorrupción que se creó en México había nacido viciado de origen, porque se apoya en órganos de control que dispone el Estado, pero que forman parte del Estado. ¿Pero cuáles son esos Es decir, órganos? la Secretaría de la Función Pública, que es el mecanismo de control para garantizar la correcta aplicación de los recursos, para vigilar que no haya desvío de los mismos. ¿Quién la preside? Es el secretario, es un secretario de Estado, que es un secretario del presidente de la República. Y la Secretaría de la Función Pública forma parte de la Administración Pública Federal. Arely. Actualmente está la señora Arely Gómez, que antes era procuradora de justicia, pero ella ocupa el cargo de secretaria de esa secretaría, pero esa secretaría depende del Ejecutivo. Es decir, ahí hay una dependencia pues legal, es decir, no se puede negar, dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, forma parte de una más de las secretarías de Estado que dependen del presidente de la República. Entonces allí la función pública es juez y parte, no tiene autonomía. Y otro integrante de la Secretaría del Sistema Anticorrupción, pues es la Procuraduría General de Justicia, que también depende del Ejecutivo. Y también está allá la Auditoría Superior de la Federación, la ASF, que preside este señor Portal, que esa depende de la Cámara de Diputados, ¿sí? Forma parte de la Cámara de Diputados, forma parte del Poder Legislativo. Y como todos sabemos, pues el Poder Legislativo generalmente está supeditado, subordinado, aunque no debía ser, pero en la práctica sí lo es, está supeditado al Ejecutivo, entonces no dispone de autonomía. Entonces… Son 5 miembros. Son 5 miembros y tú dices, nació… viciada de origen. Porque yo creo que no solamente nació viciada, yo creo que también nació muerta, porque no tiene ninguna sociedad civil, no tiene nada que pueda decirse, ¿no? La sociedad civil empujó mucho, las organizaciones de la sociedad empujaron mucho para crear este sistema. El problema es que no nació autónomo, es decir, y ese es el grave problema, es juez y parte. Y dijimos que nació viciado de origen porque no va a poder investigar nunca al Ejecutivo, no al Legislativo, es decir, mientras no tenga autonomía. Y se acaba de comprobar, es decir, plenamente lo que dijimos la semana pasada, de que el sistema está viciado de origen, se acaba de comprobar. Se reunieron el día de ayer los integrantes para discutir si investigaban el sonado caso de espionaje. El famoso Pegasus, sí. Decidieron someterlo a votación, porque así está establecido el sistema. ¿Y qué crees? ¿Qué creen ustedes? Votaron que no se va a investigar al gobierno, que no se le va a pedir información. Es decir, se niega, el sistema anticorrupción se niega a combatir la corrupción. Presuntamente fueron espiados activistas en materia anticorrupción, también activistas en derechos humanos y periodistas. Y es un caso de espionaje muy grave, tan grave que pues a nivel internacional hay antecedentes. Recordemos el caso de Richard Nixon, cuando fue presidente de los Estados Unidos y se iba a reelegir, él ordenó investigar al partido opositor, al Partido Demócrata, que tenía sus oficinas en la calle de Watergate, el famoso caso Watergate. Y Nixon se hizo la investigación, pero por una comisión independiente. Los órganos de Estados Unidos funcionan y no importa que sea el presidente, lo investigaron y comprobaron que él tenía en su poder unas cintas grabadas donde él había ordenado el espionaje. Y llegó el momento que lo acorralaron tanto que le dijeron, o entregas las cintas
o te destituimos y te metemos a la cárcel. Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, de Richard Nixon. Y Nixon se vio pues acorralado, pero era un político muy hábil y decidió negociar. Aceptó entregar las cintas grabadas donde él ordenaba el espionaje, a cambio de que le aceptaran también su renuncia y no lo metieran a la cárcel. Es decir, él negoció su salida, se libró de la cárcel. Pero a lo que voy es que una situación de espionaje es tan grave que a esos niveles suceden las cosas. Lo mismo ha pasado en Francia, en Inglaterra, en muchos países. Cuando cachan a un ministro, aunque sea el primer ministro que hizo espionaje, lo destituyen. Y en el caso de Latinoamérica también, el más sonado últimamente es el del caso de Panamá, en la que el expresidente de Panamá está en la cárcel, preso en Estados Unidos, y uno de los cargos es precisamente el espionaje. De tal manera que esta situación del espionaje es gravísimo, pero aún más grave que quien debería investigar, que es el sistema anticorrupción, que le acaban de entregar 200 millones de pesos para su operación. Pues es dinero tirado a la basura, porque no lo van a utilizar más que para instalar una oficina lujosa en algún edificio lujoso de la Ciudad de México, con alfombras muy mullidas, pero que no va a dar resultados. Y el hecho es de que se niega el sistema, los integrantes del sistema anticorrupción, pues se niegan a investigarse a sí mismos. ¿De cuándo acá Arely Gómez se va a investigar a la propia Procuraduría que ella preside? ¿O cuándo Portal se va a investigar a los diputados? ¿O cuándo el secretario de la Función Pública va a investigar al presidente de la República? Pues lo vimos con el caso Virgilio Andrade, que lo nombraron secretario de la Función Pública antes de que saliera el sistema anticorrupción. Y Virgilio Andrade se dedicó a cubrir al presidente, lo exoneró totalmente de cualquier cuestión delictiva, en el caso de la Casa Blanca, ¿no? Pues yo creo, compadre, que definitivamente los gobiernos que tenemos no se hacen harakiri solos. Siempre buscan su autoprotección, o sea, están buscando la vacuna necesaria para no sufrir las enfermedades que ahora estamos viendo. Sin embargo, yo te puedo decir una cosa, el día de ayer, en una forma extraordinaria, yo no puedo decir que en mi vida dentro de esta actividad que ya es longeva ya en tiempo, jamás he sentido la presencia de el espionaje. Sin embargo, ayer dialogando con una persona que está incluso metida en la cuestión política y en el gobierno, al mencionar yo unas letras, un sistema en el WhatsApp, inmediatamente ¡tic!, funcionó una barrita roja, el tú, y de repente todo lo que se había escrito anteriormente por mí, con las siglas que yo había dado a conocer. Y le dije, oye, creo que a la persona que estaba del otro lado, le dije, creo que nos están alambreando, que es el lenguaje que se utiliza para esto, que te alambrean porque te están espiando, ¿no? Y efectivamente me dice, y me pone allá, Pegasus. Y yo le dije, no, Galileo. Galileo, porque es el que más o menos se ha discutido aquí en la entidad. Sí, efectivamente, yo creo que ese es un signo de que hay algo que está incidiendo en estas comunicaciones de celulares y de todo lo que es la vía electrónica. Yo creo que vamos a empezar a usar señales de humo. Señales de humo, porque ahí para que vengan a entender el lenguaje, pues va a estar también, van a tener que aprender. Para nuestros amigos de la red, seguramente no han oído el término, se usaba muy comúnmente hace algunos años, cuando las comunicaciones eran alámbricas, ¿no? Teléfono alámbrico, y se oye el ruido y decían, hay pájaros en los alambres, ¿no? Que estaba intervenido. Los pájaros siempre se posan en los alambres. Y bueno, entonces hay pájaros en los alambres, quería decir que estaba intervenido su teléfono, ¿sí? El espionaje ha existido siempre, de todas las formas, pero este tipo de espionaje pues es un sistema más moderno,
y que fue desarrollado por estos programas que son desarrollados por los israelitas, porque ellos se dedicaron después de la Segunda Guerra Mundial a cazar a los nazis y desarrollaron estos sistemas de espionaje, estos sistemas de investigación con mucho éxito, y ahora los comercializan y los venden en todo el mundo. Pero lo que sucede es que si bien siempre ha habido espionaje, todos hemos sido espiados, y cuando tienes una actividad en el sector público o en este caso de labor periodística, por supuesto que hay espionaje, pero lo grave de esto es que, bueno, es una forma de corrupción. Si bien el espionaje existe, se ha utilizado siempre en las confrontaciones bélicas de los países en guerra, pues el espionaje ha sido determinante para garantizar el triunfo en determinadas batallas, ¿no? Y ha habido famosísimos espías, como, bueno, el caso de las novelas de James Bond, ¿no? El 007, que era real, él se basó en personajes reales del espionaje inglés, y la KGB soviética, y la CIA, y el FBI, todos. Es decir, hay investigaciones y hay investigadores, pero son anónimos, ¿no? Es decir, no dejan huella, y estos sistemas que se diseñan son precisamente para no dejar pruebas. Entonces, muy fácilmente las autoridades, como este caso, el sistema anticorrupción, dicen, no podemos investigar porque no hay pruebas. Pero si precisamente son sistemas que no dejan pruebas, no dejan huellas, ¿no? Porque los espías, pues no existen. Cuando capturan algún espía en algún país, le dicen, no te conocemos, no sabemos quién eres, ni no existes para nosotros. Precisamente los sistemas no dejan pruebas, y las autoridades se escudan en decir, no, es que como no hay pruebas, no podemos investigar. Es un acto realmente de veras aberrante el hecho de que tengamos ya leyes, que tengamos un sistema anticorrupción, y que se nieguen a hacer su trabajo, que se convierta ese sistema anticorrupción en un elefante blanco, en una oficina de simulaciones que sirve, en lugar de servirnos a los ciudadanos para tener la tranquilidad de que hay alguien que está pendiente de nosotros. Tenemos allá al frente gente que se venden, que se entregan, que no cumplen con su trabajo. Es de veras aberrante, es denigrante tener ese tipo de instituciones. Porque también hay otra cosa, si en realidad es un sistema bueno, que han reconocido por el mismo presidente y por la misma Arely Gómez cuando fue, ella reconoció que cuando estuvo en la PR, ellos compraron el sistema Pegasus para combatir el crimen organizado y todo lo demás. ¿Por qué ha aumentado el crimen organizado? ¿Por qué, si tienes herramientas necesarias para poder detectar dónde están los malosos, como decía el presidente Fox, ¿no? Fox, los malos. Cedillo también decía los malosos. Los malosos, Cedillo. Si saben dónde están, qué es lo que hacen, cómo transan, dónde depositan, qué es lo que... ¿Por qué ha aumentado el crimen organizado? Precisamente por el mal uso que hacen de esa información, porque la utilizan para alimentar a los criminales en lugar de combatirlos, ¿no? Ellos saben quiénes son, cómo se mueven, dónde se trasiega droga, dónde se vende, dónde se compra. Lo saben porque tienen toda la información, porque pues se dedican a eso. Pero en lugar de utilizar la información para el combate, la utilizan para dársela a los mismos delincuentes. Recordemos hace muchos años que había un rancho, el Búfalo, en Chihuahua, ¿no? Y ese rancho, el Búfalo, era creo que de Caro Quintero, un famoso narcotraficante. Rafael Caro. Y él decía que él le pasaba una lana al jefe de la zona militar y nunca tocaban su rancho. Siempre, y cuando iban a quemar romper algunas plantas. Generales involucrados. Sí, el que después, el comandante de la zona después fue secretario de la Defensa Nacional. Entonces, ellos mismos protegen, con la información que tienen, le avisan a los, no, vamos a ir a tal rancho, vamos a ir a tal lugar, y entonces ya nunca, por eso vemos en las noticias que se destruyeron tantas hectáreas de amapola en Sinaloa, pero no hay detenidos, porque les avisan, se utilizan la información que tienen para dársela a los delincuentes. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Eso es lo grave. Es malo eso. Es malo eso, compadre, que no tenemos quién. Y pues también aquí en el tema, en las cuestiones históricas, que ya me dijiste que los israelitas lo utilizaban para hacer averiguar dónde estaban los nazis, que eran gente que estaba huyendo en el mundo, los perseguían hasta en Argentina, en distintas partes del mundo.
y cuando los capturaban, pues iban directo a la cárcel. En lo histórico, ¿qué podemos decir? ¿Cómo ha actuado? Todos los gobiernos lo han hecho, pero ¿cómo han actuado sus gobiernos? El caso, por ejemplo, del halconazo o el caso del 2 de octubre, también tenían información. También sí, siempre ha existido en la época histórica en México de la guerra, aquella guerra, bueno, cuando había la guerrilla en Guerrero, ¿no? De Lucio Cabañas y todo eso, pues sí, tenían también sus sistemas de espionaje y tenían la información de los movimientos. Cuando nosotros éramos estudiantes, cualquier estudiante que se destacaba por su liderazgo, inmediatamente ya lo tenían fichado, lo tenían investigado y tenían su expediente en aquella famosa Federal de Seguridad, ¿no? Tenía Nazararo. Nazararo, que era terrible, Nazararo, que estuvo aquí en Yucatán y asesinó a aquellos pobres reos que se sublevaron en la Expeni porque estaban en condiciones infrahumanas, y el doctor Lunacán, que era el gobernador, pues mandó pedir apoyo y después se arrepintió el doctor porque le mandaron a Nazararo y vino y sacaron a los presos y los asesinaron allá en la Junta Local de Caminos, ¿no? Frente al aeropuerto. En fin, barbaridad y media que es el abuso de poder. ¿Cómo le han hecho otros países? Pues creando órganos autónomos. ¿Qué estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos con las barbaridades que hace Donald Trump? Pues ahí están los contrapesos, ahí están las instituciones que se oponen, y allá los gobernadores no son empleados de Donald Trump. Hay gobernadores que se niegan a acatar las instrucciones de Donald Trump, se le plantan a Donald Trump, con alcaldes en su ciudad de santuario. En cambio aquí nuestro sistema, que ya evolucionó un poco, pero todavía sigue viéndose al presidente como el dios, el tlatoani, el todopoderoso. Nadie se atreve a investigarlo, nadie se atreve a decirle que está mal, y eso pues es lo que nos tiene en un atraso terrible, porque no hay contrapesos. El Ejecutivo tiene que tener los contrapesos en el Legislativo. Sin embargo, vemos cuando el Ejecutivo da una instrucción, una iniciativa de ley, aunque sea un absurdo, todos los de su partido unánimemente votan a favor. No hay uno que se atreva a levantar la voz, y eso es incorrecto, porque el Legislativo debería ser un contrapeso del Ejecutivo para buscar un equilibrio democrático. La solución es avanzar en la democracia con pesos y contrapesos, con organismos autónomos que puedan actuar, que puedan investigar y que puedan dar resultados sin necesidad de estar supeditados al Ejecutivo o a otro poder, que estén supeditados al pueblo que los mantiene, porque todos ellos viven de lo que pagamos de impuestos, claro, los ciudadanos. En contraparte, Xavier, en este año han matado a 7 periodistas que han investigado, que han publicado, que han hecho su trabajo para denunciar las corruptelas de los gobiernos en los estados. Y 2, el caso de los periodistas perseguidos. En el mismo tema, la revista Proceso y Carmen Aristegui y todos los que han sido catalogados como antigobierno, totalmente enemigos del gobierno, pues también han sido investigados, ¿no? De ahí nos estamos dando cuenta de que cuando salió lo de Malinalco, en la casa del secretario en aquel entonces, Videgaray, y en el caso de la Casa Blanca del presidente, lógicamente era una cosa que les incomodó demasiado, y ahí empezó a salir a la luz pública todas estas situaciones. Pues los periodistas tienen la obligación y lo hacen, vaya, lo que hizo Carmen Aristegui, la denuncia pública, pues lo hacen, ¿no? Y Oppenheimer, el premio Pulitzer del Miami Herald, también lo hace, y muchos periodistas, y aquí lo hacemos, incluso aquí denunciamos cosas. Es parte de la función periodística, y eso es lo grave, que el gobierno piense que los periodistas son sus enemigos y que utilice los recursos y los aparatos costosos del Estado para reprimir, para intimidar, para investigar a los periodistas, cuando debería estar investigando a los enemigos del Estado, a los verdaderos enemigos del Estado, no a los políticos, no a los periodistas, no a los activistas de derechos humanos o activistas anticorrupción. No, el espionaje es bueno y es correcto para precisamente, como tú decías atinadamente, para combatir la delincuencia, para combatir al crimen organizado, para el ejército que está participando, pues tiene que tener sus sistemas de inteligencia, saber a qué se enfrenta.
para saber con qué enfrentarlo. Entonces, el espionaje es correcto siempre y cuando se haga dentro de la ley y autorizado por autoridad competente. Es decir, ¿por qué es gravísimo que intervenga en un celular? Porque la Constitución dice, nadie puede ser molestado en su persona, papeles o cosas, si no es por mandato de una autoridad competente. El celular es un objeto, es una cosa íntima que no tiene por qué ser intervenida por el Estado. Eso es ilegal y eso debería ser investigado y sancionado severamente. Si no, no vamos a avanzar, seguiremos envueltos en un círculo vicioso de podredumbre, de corrupción y como nunca el vamos gato que se quiere morder la cola. morder la cola, así es. Bien, pues hemos llegado al final de este programa, laentrevista.com, la anticorrupción. Muchas gracias, compadre. Encantado, muchas gracias. Como cada semana nosotros aquí pues hacemos el ejercicio de informarles a ustedes con todo lo que pues tenemos al alcance. Honestamente, si tuviéramos nuestros Pegasus, bueno, pues sería otro cantará, porque entonces sí ya pueden darse por sentado de que no se la van a gastar. Sin embargo, tenemos nuestro radar, tenemos nuestro sistema, que es un poquito complejo, más espeso, pero es efectivo. Muchas gracias, compadre. Al contrario, a ti, compadre, muchas gracias. Y a ustedes, encantado, ante esta bella vista del caracol de Chichén Itzá, o sea, el lugar donde también ellos, los mayas, escudriñaban el universo. Nosotros escudriñamos el éter del ciberespacio. Muchas gracias. Gracias.